Mi padrastro pagó la universidad de sus hijos biológicos y me dijo que yo tendría que arreglármela sola. En mi discurso de graduación como primera de la generación, le agradecí exactamente eso. Voy a intentar escribir esto con calma, pero no puedo prometerte que lo lograré. Llevo 3 días sin dormir bien, no porque esté triste, sino porque hay algo que pasa cuando finalmente dices, en voz alta, o en este caso, cuando escribes, algo que has cargado durante años, y ese algo empieza a moverse dentro de ti, como si hubiera tenido vida propia todo el tiempo, esperando el momento justo para salir. Así me siento ahora mismo, como si hubiera abierto una compuerta que no sabía que estaba cerrada con tanta fuerza. Me llamo Valeria. Bueno, en realidad no, pero para efectos de esta historia, soy Valeria. Tengo 27 años. Acabo de graduarme de la universidad como primera de mi generación en administración de empresas con mención en finanzas internacionales, y ayer di un discurso frente a 500 personas, entre estudiantes, familias, profesores y autoridades académicas, que cambió algo en mí para siempre. Pero para que entiendas por qué ese discurso importa, por qué me temblaban las manos y me ardía la garganta y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, necesito contarte todo desde el principio, desde mucho antes de la universidad, desde cuando tenía 9 años, y el mundo se me rompió por primera vez. Mi madre se llama Carmen, es una mujer pequeña, de huesos finos y voz suave, que olía a vainilla cuando yo era chica, y que aprendí a leer en sus silencios, antes de aprender a leer palabras. Mi padre biológico se fue cuando yo tenía 4 años. No fue un adiós dramático, no hubo gritos ni portazos, simplemente un día estaba, y al día siguiente no, y mi madre jamás me explicó bien qué había pasado. Con el tiempo entendí que había otra mujer, otra familia, otra vida que él consideró más importante que la nuestra. Crecí con esa herida silenciosa, la de sentir que no había sido suficiente para que alguien se quedara, aunque racionalmente supiera que los 4 años de una niña no tienen nada que ver con las decisiones de un adulto cobarde. Mi madre trabajó como secretaria en una empresa de logística durante años. No ganaba mal, pero tampoco sobraba nada. Vivíamos en un departamento de 2 cuartos, en una colonia que no era peligrosa, pero tampoco era bonita. Y yo aprendí desde muy chica que las cosas no se pedían 2 veces, que la ropa se usaba hasta que ya no tenía remedio, y que el lujo más grande que podías tener era una tarde sin preocupaciones. No me quejo de eso. En serio, no lo digo con amargura, lo digo porque ese contexto es importante para entender todo lo que vino después. Cuando yo tenía 9 años, mi madre conoció a Rodrigo en una boda de una prima lejana. Me acuerdo de ese día, con una claridad que me perturba. Yo llevaba un vestido rosa con un lazo en la espalda que me apretaba. Y mi madre se reía de una manera que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Era una risa diferente, más ligera. Y a mí, que era una niña, y quería que mi mamá fuera feliz, más que ninguna otra cosa en el mundo, esa risa me pareció la cosa más hermosa que había visto. Rodrigo era 12 años. Mayor que mi madre. Tenía 2 hijos de su matrimonio anterior a Sebastián, que entonces tenía 11 años, y Camila, que tenía 8. Su exesposa vivía en otra ciudad, y los niños estaban con él los fines de semana y la mitad de las vacaciones. Cuando lo conocí, Rodrigo me dio la mano con mucha formalidad. Me preguntó en qué año iba en la escuela, y cuando le dije que en cuarto me dijo muy bien con la misma entonación que usaría si le hubieran dicho que el clima iba a estar nublado. Nada más, a ningún interés real. Mi madre y Rodrigo se casaron 18 meses después, en una ceremonia pequeña, a la que fui como parte del decorado. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me dijo, oye, tu vida va a cambiar, porque supongo que los adultos asumen que los niños no procesan las cosas de la misma manera, o simplemente no les importa lo suficiente como para molestarse en explicarlas. Me acuerdo de estar sentada en la primera fila de esa ceremonia, con otro vestido que apretaba, viendo a mi madre firmar un papel que también firmaba mi futuro, sin pedirme permiso. Nos mudamos a la casa de Rodrigo. Era más grande que nuestro departamento, con jardín y un cuarto de lavado separado, y una sala que tenía un sillón reclinable que Rodrigo ocupaba como si fuera un trono. El problema no fue la casa. El problema fue lo que la casa contenía: una jerarquía invisible, pero absolutamente real, trazada con líneas que nadie verbalizaba, pero todos entendían a la perfección. Sebastián y Camila eran sus hijos. Yo era la hija de su esposa. Esa distinción, que puede sonar pequeña escrita así, en 2 renglones, era en realidad un abismo. No me maltrataba. Quiero ser precisa en esto, porque no quiero exagerar ni dramatizar innecesariamente. Rodrigo nunca me levantó la mano. Nunca me insultó directamente,
Nunca me dijo palabras crueles en voz alta, lo que hacía era mucho más sofisticado y mucho más dañino que eso. Me ignoraba de una manera sistemática, casi quirúrgica, me excluía de las decisiones, de las conversaciones importantes, de los planes a futuro, de las inversiones emocionales y económicas, como si yo fuera un mueble que había llegado con el paquete y que había que tolerar sin necesidad de interactuar demasiado con él. Cuando Sebastián quiso clases de fútbol, Rodrigo lo llevó personalmente todos los sábados durante 3 años. Cuando Camila quiso tomar ballet, le compraron zapatillas, maillot, y la fueron a ver a cada presentación como si fuera el Bolshoi. Cuando yo quise tomar clases de piano, que era lo único que había pedido en mi vida, con verdadero deseo, mi madre me miró con esa expresión que yo ya conocía, la de no depende de mí, y Rodrigo no dijo nada. Simplemente no dijo nada, siguió leyendo su periódico. Aprendí a no pedir. Y aprendí algo más importante aún. Aprendí a observar, a procesar, a guardar. Hay algo que le pasa a los niños que crecen sintiéndose invisibles en sus propias casas se rompen, o desarrollan una especie de músculo interior que los demás no tienen. Yo desarrollé ese músculo, lo alimenté con cada humillación silenciosa, con cada cumpleaños de Sebastián y Camila que tenía pastel de 3 pisos, y el mío tenía uno comprado en la panadería de la esquina. Con cada viaje familiar, en el que a mí se me asignaba el asiento del medio aunque fuera el más incómodo. Con cada conversación en la cena, en la que Rodrigo le preguntaba a sus hijos cómo les había ido en la escuela. Y a mí no me preguntaba nada. Nada era como ser transparente, y lo más doloroso no era Rodrigo, porque de él nunca esperé nada. En algún momento dejé de esperarlo sino mi madre. Mi madre, que lo veía y callaba. Mi madre, que me decía en privado ya sé. Mi amor, pero es que Rodrigo es así. Hay que entenderlo. Como si es que Rodrigo es así, fuera una explicación suficiente para justificar que una niña creciera sintiéndose menos dentro de su propio hogar. Esa complicidad silenciosa de mi madre fue con el tiempo la herida más profunda de todas, más que cualquier cosa que Rodrigo hiciera o dejara de hacer. La primaria la pasé así, sobreviviendo, siendo buena estudiante porque era la única área en la que nadie podía quitarme nada, porque las calificaciones eran mías y solo mías, y nadie podía venir a decirme que eso también le correspondía a alguien más. En la secundaria, me volví excelente, no solo buena, excelente, cuadro de honor todos los bimestres, reconocimientos, menciones. Mi madre iba a las ceremonias, Rodrigo nunca fue a ninguna. Para cuando llegué al bachillerato, ya era una persona completamente distinta a la niña del vestido rosa. Era alguien que sabía exactamente cuánto valía, aunque a veces todavía costara trabajo creerlo completamente. Alguien que había aprendido que el cariño no se mendiga, que el reconocimiento no se ruega, y que si nadie te va a aplaudir, más vale que aprendas a aplaudirte sola, y que ese aplauso te alcance. Y entonces llegó la conversación. Tendría yo unos 16 años, era sábado por la tarde, y yo estaba en la cocina, haciendo tarea cuando Rodrigo entró. Se sirvió un vaso de agua, y de la manera más casual del mundo, como si estuviera comentando el partido de la noche anterior, me dijo: Anoye Valeria, ya que estás en el último año del prepa, quería platicarte algo. Sebastián y Camila van a estudiar la universidad, y yo voy a apoyarlos económicamente con todo lo que necesiten Bueno, tú vas a tener que arreglártela sola. Ya eres grande, hay becas, hay créditos educativos, seguro encuentras algo, y se fue. Así sin esperar respuesta, sin darme espacio para decir nada, sin siquiera el decoro de mirarme a los ojos mientras lo decía. Se fue con su vaso de agua y dejó esa frase flotando en la cocina como si fuera humo. Y yo me quedé sentada frente a mi libreta de química, con una ecuación a medio resolver, y algo rompiéndose dentro de mí, de una manera que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora, 11 años después, puedo describir con absoluta precisión. Fue el momento en que dejé de ser una niña para siempre. No lloré, y eso me sorprendió. Esperaba llorar, porque siempre había llorado, porque los años anteriores habían estado llenos de lágrimas silenciosas debajo de las cobijas, de almohadas, que guardaban todo lo que no podía decirse en voz alta. Pero ese sábado, no lloré. Me quedé mirando la ecuación, la terminé, cerré la libreta, guardé mis cosas, y pensé, con una frialdad que me asustó bien: entonces no necesito nada de ti, nunca más. Esa frialdad fue mi salvación. Esa noche hablé con mi madre, le conté lo que Rodrigo me había dicho, esperando, supongo que todavía había una parte de mí que esperaba, que ella dijera algo que reaccionara, que se indignara aunque fuera un poco, que dijera: no, eso no está bien, vamos a hablar con él. Lo que me dijo fue: mija, es que Sebastián y Camila son sus hijos,
Él tiene esa obligación con ellos, con nosotras. Es diferente, y después, me acarició el pelo como si eso fuera suficiente. Me fui a mi cuarto, Anne, y ahí sí lloré. Pero no lloré de tristeza, o no solo de tristeza. Lloré de algo que era mitad furia y mitad resolución. Una mezcla extraña y poderosa que me dejó exhausta. Pero también, curiosamente, más entera que antes. Como si algo que estaba partido hubiera vuelto a acomodarse, pero en una posición diferente, más sólida, más propia. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Anne iba a entrar a la universidad. Iba a terminarla, Anne iba a ser la mejor. Y no iba a pedirle ni un peso a nadie en esa casa. Nadie me vio tomar esa decisión. Nadie lo supo. Fue un pacto privado conmigo misma, en la oscuridad de un cuarto que olía a humedad y a ropa lavada, con el ruido del televisor de Rodrigo filtrándose por debajo de la puerta. Fue el pacto más importante de mi vida. Willow Heights sola, como haría todo lo demás. Lo que no te cuentan sobre pagarte la universidad tú sola, es que no es solo el dinero. El dinero es lo más visible, lo más obvio, lo que la gente menciona cuando habla de dificultades económicas en los estudiantes. Pero hay otras cosas. Hay un cansancio que se instala en los huesos desde el primer semestre y que ya no se va nunca del todo. Hay una soledad particular que tiene quien estudia de noche porque trabajó de día, o quien trabaja de noche porque estudió de día, y que es diferente a cualquier otra soledad. Es la soledad de ver la vida de tus compañeros desde una ventana que no puedes abrir. Entré a la universidad pública de mi ciudad con una beca parcial que conseguí gracias a mi promedio de bachillerato, 9.8, el más alto de mi generación, N-, y con un trabajo de medio tiempo, en una papelería cerca del campus que me pagaba, lo justo para cubrir mis gastos de transporte y materiales. La colegiatura la cubría la beca. La comida era más complicada. Mi madre me daba algo cuando podía, que no era siempre, y lo hacía a escondidas, con ese aire culpable de quien sabe que está haciendo algo que debería ser normal pero que se ha vuelto clandestino dentro de su propia casa. Me metía un billete doblado en el bolsillo cuando Rodrigo no estaba mirando, o me mandaba un mensaje de WhatsApp que decía, revisa tu mochila, y yo encontraba dinero entre las páginas de un libro. Esos gestos me rompían el corazón de una manera diferente a todo lo demás, porque eran prueba de que mi madre me amaba, pero que ese amor no era suficientemente valiente para declararse en voz alta. Me amaba en voz baja, en secreto, entre las páginas de los libros, y yo aprendí a recibir ese amor sin quejarme, porque era todo lo que había. El primer año fue el más brutal. Me acuerdo de un martes de octubre, hacía ese frío húmedo que se mete en los huesos, en que terminé mi turno en la papelería a las 9 de la noche. Llegué a casa a las 10, comí lo que quedaba de la cena que nadie me había guardado, porque en esa casa nadie me guardaba la cena, y me senté a estudiar para un parcial de estadística que tenía al día siguiente. Me quedé dormida a la 1 de la mañana sobre mis apuntes. Me desperté a las 4 con una marca de espiral en la mejilla y el corazón a 1000, porque pensé que había perdido el examen. No lo había perdido. Llegué a tiempo. Zach New. Esos 9 y daisis eran mi forma de decirle algo al mundo, sin decirlo en voz alta. Cada calificación era un argumento, cada reconocimiento era una respuesta a algo que nadie había dicho, pero que yo escuchaba todo el tiempo en el silencio de esa casa. Mientras tanto, en el mundo paralelo que era la vida de Sebastián y Camila. Sebastián entró a estudiar arquitectura en una universidad privada. Rodrigo le pagó la inscripción, la colegiatura semestral. Le compró una laptop nueva, la que yo necesitaba y nunca tuve, y que suplí con una computadora de segunda mano que compraba a plazos de la tienda de electrónica del mercado, y le rentó un departamento cerca del campus para que no tuviera que hacer el trayecto todos los días en un departamento, solo para él con internet incluido, con los servicios pagados, con un estacionamiento donde metía el coche que también Rodrigo le había regalado al terminar el bachillerato. Yo tomaba 2 camiones y un metro para llegar a la universidad. Camila entró a estudiar psicología, también en privada. Rodrigo le pagó todo lo mismo, más clases de inglés, porque era importante para su carrera, más un viaje a Canadá en el verano del segundo año, para que practicara el idioma. Recuerdo que ese verano yo estaba cubriendo turnos extra en la papelería, porque la persona que normalmente trabajaba los domingos se había enfermado, y mientras barría el local al final de una jornada de 12 horas, me llegó una foto al chat familiar. Sí, existía un chat familiar, una crueldad particular del universo, de Camila sonriendo, frente al lago Ontario, con un helado en la mano, y un abrigo que costaba más que mi sueldo mensual. Le di like a la foto a Anne. No sé por qué. Supongo que el instinto de supervivencia social es más fuerte que la dignidad a veces. No le guardé rencor a Sebastián,
ni a Camila. Necesito decir eso con claridad porque es verdad y porque es importante. Ellos no me habían hecho nada. Eran jóvenes que recibían lo que su padre les daba, y ningún joven en su sano juicio rechaza apoyo económico de sus padres para protestar por la injusticia que vive la hijastra Ann. Eso no funciona así. Ellos vivían su vida, yo vivía la mía, y el problema no era con ellos. El problema era la arquitectura del sistema que Rodrigo había construido, en el que unos importaban y otra no, y en el que nadie, absolutamente nadie, parecía encontrar eso problemático. Mi madre sí lo encontraba problemático, creo, pero prefería callarse. El segundo año de universidad, conseguí un trabajo mejor en asistente administrativa en una empresa de consultoría pequeña que quedaba a 20 minutos del campus. Trabajaba de lunes a viernes de 7 a 12, asistía a clases de 12 a 6, y los sábados hacía freelance, captura de datos, transcripciones, diseño básico de presentaciones, para cualquiera que necesitara algo. Dormía entre 6 y 7 horas, cuando me iba bien, 5, cuando no. Tenía amigas en la universidad, no muchas, pero las que tenía eran reales. Mariana, que estudiaba contabilidad, y que me guardaba el almuerzo cuando sabía que yo no había comido. Sofía, que vivía sola, y que a veces me dejaba quedarme en su cuarto los días que los camiones dejaban de circular, y no podía volver a casa. Paula, que era becada como yo, y con quien compartíamos esa fraternidad silenciosa, de las que saben lo que cuesta cada semestre. Esas 3 mujeres son parte de la razón por la que llegué al final. El apoyo tiene muchas formas, y no todas vienen de donde deberían. Hubo momentos en que quise dejarlo. Lo voy a decir porque es verdad, y porque creo que la honestidad importa más que la imagen de la chica invencible que nunca flaquea. Hubo un semestre, el cuarto creo, en que tuve una crisis de verdad. Una de esas crisis que no llegan de golpe, sino que van acumulándose durante semanas, hasta que un día, por algo pequeño e insignificante, todo se desborda. En mi caso, fue una calificación. Saqué 7 en un examen parcial de macroeconomía, porque había tenido que faltar a 2 clases esa semana. Por una situación en el trabajo, mi jefa había salido de viaje, y yo tuve que cubrir cosas que no me correspondía N-. Y el 7 me cayó encima, como si fuera el fin del mundo. Me fui al baño del campus y lloré durante 15 minutos. Lloré el 7, sí, pero también lloré el cansancio, y el departamento de Sebastián que yo nunca iba a tener, y los viajes de Camila a los que yo nunca iba a ir, y los billetes entre las páginas de los libros de mi madre, y el sillón reclinable de Rodrigo, y el vestido rosa con el lazo que apretaba, y los 9 años de silencios acumulados, y todo lo que había guardado durante años en ese músculo interior, que a veces, cuando se llena demasiado, simplemente necesita vaciarse. Después me lavé la cara, me miré al espejo un momento, me dije todavía no te vas a rendir, y volví a clases. Hay algo que pasó en el tercer año, que cambió la textura de todo y que necesito contar, porque tiene que ver directamente con el giro que vendría después. Sebastián reprobó. No una materia, reprobó el semestre completo. Según lo que supe por mi madre, que me lo contó en voz baja, en la cocina, con Rodrigo en la sala, había dejado de ir a clases desde la mitad del semestre. Estaba saliendo con unos amigos, yendo a fiestas, descubriendo la vida, como lo llamó mi madre con ese eufemismo tierno que usan los adultos cuando no quieren decir que alguien está desperdiciando oportunidades que cuestan dinero real. Rodrigo pagó las materias a recursada. Sebastián reprobó de nuevo. Rodrigo pagó otra vez. Este ciclo se repitió durante 2 años. Camila aguantó más, hay que decirlo. Ann llegó hasta el 4º semestre de psicología antes de decirle a su padre que quería cambiarse de carrera. Rodrigo la apoyó, pagó las materias perdidas, pagó la nueva inscripción en otra institución, y Camila comenzó diseño gráfico. Duró 1 semestre y medio. Después quiso tomarse un tiempo. Rodrigo le siguió pagando el departamento mientras se tomaba ese tiempo. Yo estaba en mi 5º semestre manteniendo un promedio de 9.6, trabajando 40 horas a la semana, y durmiendo en el camión de regreso a casa, porque era el único momento del día en que nadie me necesitaba para nada. No digo esto con superioridad, lo digo con una rabia que aprendí a transformar en combustible. Porque la rabia sin dirección destruye, pero la rabia bien canalizada construye cosas que la gente ni se imagina. El 4º año fue el año de mi padre. Mi padre biológico reapareció. Así, de la nada, como reaparecen las personas que se fueron sin decir nada Ann, con un mensaje de texto que comenzaba con: Hola, Valeria. Sé que ha pasado mucho tiempo. Tenía un teléfono nuevo,
un número que no reconocí, y un tono que oscilaba entre la culpa y la expectativa, como si esperara que yo lo recibiera con los brazos abiertos, después de 23 años de ausencia. No lo recibí con los brazos abiertos. Nos vimos una vez en un café. Llegó con 10 minutos de retraso. Pidió un americano. Me miró con esa mezcla de orgullo inventado y vergüenza real que tienen los padres ausentes, cuando de repente ven en sus hijos a alguien que hizo cosas sin ellos. Y me preguntó cómo estaba Ann. Le dije que bien. Me preguntó qué estudiaba. Le dije que administración, quinto semestre, promedio de 9.6, asintió como si eso fuera información sobre el clima. Después habló de él durante 40 minutos. De su nueva familia. Tenía 3 hijos con la mujer por la que se había ido de su trabajo, de sus planes. En algún momento dijo que quería recuperar el tiempo perdido, y yo sentí algo que no era tristeza ni rabia, sino algo más frío y más definitivo, indiferencia. La indiferencia como forma de protección, como armadura. Le dije que no había tiempo que recuperar, porque el tiempo pasado no se recupera, simplemente se acepta o no se acepta. Le dije que yo había construido mi vida sin él, y que esa vida era mía, y que no necesitaba ser completada por nadie. Lo dije sin crueldad, con una calma que me sorprendió a mí misma. Peg mi café, no el de él, el mío, y me fui. En el camión de regreso a la universidad lloré un poco, no mucho, lo suficiente para dejar ir algo que había estado cargando sin saber que lo cargaba. El quinto y sexto año fueron los años del verdadero temple, no el temple romantizado de las películas de superación, no el montaje con música motivacional, el temple real, que es aburrido y agotador, y que no tiene nada de cinematográfico. Es madrugar cuando no quieres. Es estudiar cuando el cerebro dice que ya no puede. Es calcular hasta el último peso para llegar a fin de mes. Saber exactamente cuánto cuesta el camión, cuánto el lunch, cuánto los apuntes impresos, cuánto la conexión a internet en el cibercafé, cuando el celular se quedaba sin datos. Me cambié de trabajo 2 veces en esos años. El primero lo dejé porque me pedían horas extras sin pago adicional y yo no tenía suficiente margen de vida como para regalárselo a alguien más. El segundo fue en una empresa de importaciones, donde la jefa directa me tomó bajo su ala de una manera que nunca pedí, pero que acepté con gratitud genuina. Me enseñó a leer estados financieros como si fueran historias. Me prestó libros que no estaban en el plan de estudios. Me recomendó para proyectos que estaban por encima de mi nivel de experiencia. Se llamaba Beatriz, y tenía como 55 años, y fumaba mentolados en el estacionamiento. Y me decía, tú tienes algo, Valeria. No lo desperdicies, con una convicción que a veces me hacía más daño que bien. Porque me recordaba todo lo que nadie en mi casa me había dicho. Nunca, no, lo desperdicié. Mis últimos 2 semestres los dediqué también a un proyecto de investigación sobre estructuras financieras, en pequeñas y medianas empresas, en contextos de baja bancarización, que sonaba complicadísimo, pero que en realidad era sobre algo muy sencillo, como la gente sin acceso a crédito formal construye sistemas de sostenimiento económico a través de redes informales, redes de confianza, redes de comunidad. Presenté ese proyecto en un congreso universitario en el segundo semestre del 6º año y gané el segundo lugar entre estudiantes de licenciatura. El premio era un diploma y un reconocimiento en la página web de la facultad. Mi madre lo imprimió y lo pegó en el refrigerador. Rodrigo no lo mencionó, y entonces comenzaron a hablar de la ceremonia de graduación. Para cuando llegué al último semestre, ya sabía que iba primera de la generación. No porque alguien me lo hubiera dicho, porque yo llevaba el conteo. Conocía mis números, conocía los de los compañeros más cercanos en promedio, y sabía que la distancia era suficiente. Era una certeza tranquila, sin arrogancia, porque para entonces, la competencia no era con nadie más. Era conmigo misma, con la versión de mí, que a los 16 años, se había prometido algo en la oscuridad de un cuarto que olía a humedad. La directora de la facultad me llamó a su oficina en febrero para decirme que daría el discurso de graduación como primera de la generación. Me preguntó si tenía algún inconveniente. Le dije que ninguno, con una calma que por dentro estaba electrificada de algo que no era exactamente orgullo, sino algo más antiguo y más profundo. Me fue a sentar en el jardín del campus durante 1 hora después de esa reunión, y simplemente estuve ahí, con el sol en la cara, sin hacer nada. Pensé en Rodrigo. Pensé en la cocina en el sábado, en el vaso de agua, en arréglate sola, en los 11 años que habían pasado desde ese momento, en Sebastián, que nunca terminó arquitectura, en Camila, que nunca terminó nada, en mi madre, que me amaba en voz baja, en Beatriz y sus mentolados, en Mariana guardándome el almuerzo, en el camión de regreso a casa con el sol, entrando oblicuo por la ventana, y yo dormida sobre mi mochila. Y empecé a escribir el discurso.
Quiero ser honesta sobre el proceso de escribirlo, porque no fue lo que la gente imagina. No fue un acto de venganza premeditada con todas las letras. No me senté a pensar, voy a humillarlo frente a 500 personas. Lo que hice fue sentarme frente a mi computadora, la tercera que había tenido en 6 años, comprada de segunda mano, igual que las anteriores Why Me Pregunt. Que es verdad, que de todo lo que viví es verdad, y cómo lo cuento sin mentir, sin adornar, sin convertirlo en algo que no fue. Y lo que salió fue eso. Anne, la verdad sobre lo que significa construir algo cuando nadie pone los cimientos por ti. La verdad sobre el cansancio que no se ve desde afuera. La verdad sobre los momentos en que quieres rendirte, y no lo haces, no porque seas extraordinariamente fuerte, sino porque algo dentro de ti sabe que rendirse es darle la razón a alguien que no la merece. La verdad sobre cómo un momento, uno solo, de unos 30 segundos, puede convertirse en el combustible de 11 años. Escribí el discurso en 3 noches. Lo reescribí 4 veces. Lo ensayé frente al espejo del baño, en voz baja para no despertar a nadie, con el grifo abierto para enmascarar el sonido porque viví en esa casa hasta el final, sí, porque tampoco podía pagarme un departamento propio mientras estudiaba y trabajaba. Y esa es también la verdad, y no me avergüenza decirla. En ninguna parte del discurso mencioné a Rodrigo por nombre. En ninguna parte dije mi padrastro. No usé palabras como injusticia, ni favoritismo, ni desigualdad. No necesité hacerlo. Las palabras exactas y sus implicaciones son mucho más poderosas que los adjetivos. Lo que sí escribí fue esto. Y lo voy a transcribir aquí porque lo tengo memorizado con una fidelidad que nunca voy a perder. Hay un momento específico en la vida de muchas personas que se pagan solas sus estudios. Un momento que no aparece en los discursos de graduación habituales, porque no es bonito ni inspirador en la forma en que nos gusta que sean las historias de superación. Es un momento incómodo, muchas veces en una cocina, muchas veces a media tarde, muchas veces dicho de pasada, por alguien que ni siquiera considera que lo que acaba de decir tendrá consecuencias. El momento en que alguien te dice, de la manera más casual, que para tú estarás sola, que el apoyo que ves que otros reciben no es para ti, que te arregles. Yo viví ese momento, y durante mucho tiempo lo cargué como una herida, hasta que entendí que no era una herida, era la mejor noticia que me habían dado en la vida, porque cuando nadie cree en ti, aprendes a creer en ti misma de una manera que no se puede enseñar, ni comprar, ni financiar. Aprendes que no necesitas permiso para llegar a donde quieres llegar. Aprendes que la ausencia de apoyo no es el final del camino, es el principio del tuyo propio. No estoy aquí porque alguien me trajo, estoy aquí porque decidí venir. Y esa diferencia lo es todo. El día de la ceremonia me levanté a las 5:30 de la mañana. Me bañé, puse el vestido que había comprado específicamente para ese día en azul marino. Sencillo, de una tienda que no era cara, pero que lo parecía si te lo ponías bien. Me hice el cabello, me miré al espejo durante un momento, que fue más largo de lo habitual. Mi madre estaba en la cocina cuando bajé, me vio y se le llenaron los ojos de lágrimas inmediatamente, sin previo aviso, como si los ojos hubieran estado esperando ese momento toda la mañana. Me abrazó fuerte y me dijo, estoy muy orgullosa de ti, mi amor al oído, y yo le creí, y fue suficiente, y fue también todo lo que no había sido durante años. Y las dos sabíamos eso, y no lo dijimos porque a veces no hace falta. Rodrigo estaba sentado en su sillón reclinable, tomando café, viendo las noticias. Cuando pasé por la sala me dijo, suerte sin mirarme. Suerte a 11 años de historia resumidos en una sola palabra que ni siquiera requirió que dejara de ver la pantalla. Me fui en el campus, en la sala de preparativos, estaba con mis compañeros graduandos. Mariana estaba ahí, Sofía, Paula, nos abrazamos, nos tomamos fotos, reímos de los nervios. Era un día brillante, de esos que en la memoria siempre se recuerdan con más luz de la que realmente tenían. Cuando empezó la ceremonia y llegó mi momento de subir al podio, hice algo que no había planeado Ana antes de comenzar a hablar. Barrí el auditorio con los ojos a 500 personas, familias, profesores, estudiantes, y en la segunda fila, ligeramente a la derecha del centro, Rodrigo, con su camisa de botones, su cabello ya completamente blanco, sus manos sobre las rodillas, en serio mirándome a su lado. Mi madre, con los ojos ya brillantes. Me detuve un segundo en Rodrigo, solo un segundo. El tiempo suficiente para que algo en mí dijera, aquí está. Este es el momento, no con rabia, sin rabia. La rabia se había ido hacía tiempo, consumida en el combustible de 11 años de trabajo. Lo que quedaba era algo más sereno y más definitivo en la claridad. Empecé a hablar. El discurso duró 14 minutos. Lo sé porque lo grabó Mariana desde la tercera fila,
y después lo vimos juntas y medimos el tiempo. 14 minutos en los que el auditorio estuvo en un silencio que yo nunca había sentido antes. Ese silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de atención, que es completamente diferente y que se siente en la piel. Hablé de lo que habíamos construido todos, de lo que significaba llegar al final de una carrera universitaria, de los profesores que habían marcado diferencia, de las cosas que la universidad te enseña y que no están en ningún programa académico. Y entonces llegué a esa parte, en la parte de la cocina. No dije mi padrastro, no dije un hombre que vivía en mi casa, dije alguien. Dije hubo una tarde de sábado, en una cocina, cuando yo tenía 16 años, en que alguien me dijo que me arreglara sola, que no podía esperar apoyo, que eso no iba conmigo. Una pausa. El auditorio aguantó la pausa. Nadie tosió, nadie se movió. Y quiero decirles algo sobre ese momento, porque sé que no soy la única que tiene uno así. A ese momento me salvó. No me destruyó, me salvó, porque me enseñó que la creencia de alguien en ti no es condición para que llegues a donde quieres llegar. Que puedes construir sin que nadie ponga los cimientos. Que puedes llegar sin que nadie te abra la puerta. Y que hay una forma de gratitud que no es la gratitud del agradecimiento, sino la gratitud del aprendizaje. Le agradezco a ese momento, no porque fue amable, sino porque fue honesto. Me dijo exactamente en qué lugar estaba, y eso me dio exactamente la dirección que necesitaba. Pausa de nuevo. Fue lo mejor que me pudo pasar, porque aprendí que no necesitaba que nadie creyera en mí para llegar aquí. No volteé a ver a Rodrigo en ese momento. No lo hice a propósito, porque hacerlo habría sido lo opuesto de lo que quería. No quería que fuera un acto de confrontación. Quería que fuera lo que era la verdad dicha en voz alta, sin dirigirla a nadie, sin necesitar que nadie la validara. Si la reconocía, era su problema. Si no la reconocía, también. Cuando terminé el discurso, el auditorio aplaudió. No uno de esos aplausos corteses de ceremonia, uno, genuino, sostenido, que duró más de lo esperado, y que vino acompañado de algunas personas de pie. No fue dramático como en las películas, fue real. ¿Qué es mejor? Bajé del podio, me fui a mi lugar. Mariana me apretó el brazo. Sofía me pasó un Kleenex por si acaso, no lo necesito, pero lo agradecí. Lo que pasó después de la ceremonia es la parte que más me costó procesar y que todavía estoy procesando mientras escribo esto. Mi madre me encontró afuera, en el jardín del campus. Después de las fotos oficiales, Anne estaba llorando de verdad, con esa forma en que lloran las personas cuando algo les llega a una parte que estaba cerrada desde hace mucho tiempo. Me abrazó durante mucho más tiempo de lo normal, y me dijo cosas al oído que voy a guardar para mí, porque son mías y de nadie más. A lo que sí puedo decir es que fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi madre estaba del todo presente en un momento que me pertenecía a mí, sin esconderse. Sin voz baja, presente. Rodrigo se acercó después. Tardó en que estuvo un rato a distancia, con las manos en los bolsillos, mirando hacia otro lado, y después se acercó con ese caminar suyo de pasos lentos y deliberados que yo conocía tan bien. Se paró frente a mí, me miró, y no dijo nada durante un momento, que fue incómodamente largo. Después dijo, muy buen discurso, eso fue todo. No lo siento, no me equivoqué. No tienes razón, no debí haber hecho las cosas diferente. Muy buen discurso, como si hubiera sido una actuación. Como si lo que yo había dicho no tuviera nada que ver con él, o como si lo supiera perfectamente, y hubiera elegido responderle a la actuación en lugar de a la verdad. No lo sé, probablemente nunca lo sabré. Le dije gracias con la misma entonación que él usaba cuando yo le contaba mis calificaciones de bachillerato. Ese muy bien que sonaba al reporte del clima, lo hice a propósito, y de alguna manera absurda y completamente humana. Eso fue suficiente. Hubo una comida familiar esa tarde. Mi madre la había organizado con semanas de anticipación, con mi abuela materna, una tía, un par de primas. En algún momento de la comida, entre el arroz y el postre, mi tía Rosa, que tiene 83 años y ya no filtra nada, le preguntó a Rodrigo por sus hijos, si habían venido a la graduación. Rodrigo dijo que no habían podido. Mi tía Rosa preguntó en qué año iban de su carrera. Rodrigo se limpió la boca con la servilleta. Tardó un segundo antes de responder. Dijo que Sebastián había decidido tomarse un tiempo de arquitectura, que Camila estaba explorando otras opciones. Mi tía Rosa lo miró durante un momento con esa mirada que tienen las personas de 80 y tantos que ya no necesitan ser diplomáticas. Y dijo Anne, y la Valeria primera de su generación now. No fue una pregunta, fue una oración completa, con toda su puntuación interna. Rodrigo no respondió. Yo me comí mi postre. Han pasado 3 días desde la ceremonia, y me he estado preguntando cómo me siento, no con el drama de las grandes revelaciones, sino de manera real,
cotidiana, honesta, ¿cómo me siento? Me siento rara, en el buen sentido. Como cuando terminas de cargar algo muy pesado, y los brazos todavía sienten el peso, aunque ya no esté. Hay una ligereza en mí que es nueva, y que todavía no termino de reconocer como mía. Hay también algo que no es exactamente satisfacción. La satisfacción tiene un componente de victoria, y esto no se siente como una victoria sobre nadie, sino algo más parecido a la integridad. Haber llegado al final de una promesa que me hice a mí misma, cuando tenía 16 años. ¿Me arrepiento de algo? Me preguntan eso en los comentarios, así que lo respondo aquí a no del discurso. No, de haberlo dicho. Sí, a veces, de los años en que guardé más de lo que debí guardar, de haber protegido tanto mis emociones, que a veces me quedé sola con ellas cuando no tenía que estarlo, de no haberle dicho a mi madre más claramente lo que necesitaba, porque a veces esperaba que lo adivinara, y eso no es justo para nadie. Esos arrepentimientos los tengo, y los acepto. Sobre Rodrigo Ann, no lo odio. Y sé que eso puede sonar a que lo excuso, o a que lo perdono en el sentido de que borro lo que hizo, y no es eso, es que el odio requiere energía que ya no tengo disponible para Elan. Lo que tengo es la certeza de que lo que hizo estuvo mal, de que marcó a una niña de maneras que todavía hoy se asoman a veces en momentos inesperados, y de que eso es su carga, no la mía. Ya no cargo eso por él. Sobre mi madre, a nuestra relación es complicada, y lo seguirá siendo. No en el sentido de que sea irreparable, sino en el sentido de que las relaciones reales son complicadas, y las simplificamos a nuestra conveniencia. La quiero, o me quiere. Las cosas que no hizo, siguen siendo reales. Las cosas que hizo también. Vamos a tener que seguir navegando eso, y lo vamos a hacer, porque el amor, cuando es verdadero, puede con la complejidad. Sobre Sebastián y Camila. Sebastián trabaja en ventas desde hace 2 años. No volvió a la universidad. Camila tiene un pequeño negocio en Instagram de ilustraciones digitales, que parece que le va razonablemente bien, según lo que mi madre me cuenta. No siento alegría en esos datos, ni tampoco me alegra decirlos, los digo, porque son parte de la historia, y porque la historia merece ser completa. Sus caminos son suyos, el mayo, y de mayo. Lo que sí sé es esto. La semana que viene empiezo a trabajar tiempo completo en la empresa de importaciones donde estuve los últimos 3 años. Me ofrecieron un puesto de analista financiera con un sueldo que, la primera vez que vi el número, tuve que leerlo 2 veces, porque me pareció irreal. No es un sueldo de ensueño, es un sueldo digno, ganado, completamente mío. Estoy buscando departamento, uno pequeño, no importa el tamaño. Lo que importa es que va a ser mío, con mi nombre en el contrato, pagado con mi dinero, decorado con lo que yo decida, con silencio cuando yo quiera silencio, y con música cuando yo quiera música. Y a veces, cuando imagino ese departamento, la cocina mía, la cama mía, el desayuno del domingo sin el sonido del sillón reclinable de nadie, siento algo que tarda en reconocerse, pero que al final es claro en paz. Simplemente, paz. Si llegaste hasta aquí, gracias. Sé que es mucho texto, sé que Reddit no es terapia, y que publicar esto no resuelve nada de manera material, pero hay algo que pasa cuando cuentas la historia completa, con todos sus bordes, con todos sus claroscuros, con todo lo que no cabe en la versión resumida que la gente espera en algo, se acomoda. No busco que me digan que soy valiente, no busco validación, aunque sí, viene la recibo con gusto. Lo que busco, supongo, es simplemente que alguien lea esto y reconozca algo, que si hay un adolescente de 16 años, en algún lugar que acaba de escuchar que se arregle sola, lea esto, y sepa que eso no es el final, que ese momento, por más que duela, puede ser, si lo decides, el principio de algo que nadie va a poder quitarte. ESO ES 2DU, primera de la generación, sola completa. Edit. Gracias por todos los comentarios. No tengo palabras, les contesto cuando puedo. Un abrazo enorme a todos los que me escribieron, que tienen una historia parecida. Los veo. De verdad que los veo. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like. No para nosotros, sino porque significa que hay alguien más que merece encontrar este video, y saber que no estás solo en ella. Suscríbete y activa la campana, para no perderte más historias como esta. Cada semana traemos testimonios reales, humanos, sin filtro, porque las historias verdaderas son las que realmente cambian algo. ¿Tienes una historia parecida? Escríbenos. Las historias que más duelen son también las que más conectan. Aquí hay espacio para contarlas. Comparte este video con alguien que necesite saber que arreglarse solo no es una condena. Puede ser el mejor regalo que la vida te dio, aunque en su momento haya dolido como un golpe. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Los vemos en el siguiente video.